Hola, me presento, mi nombre es Aloysius, estoy estudiando psicología y trabajo en un centro de neurociencias. El día de hoy voy a explicarte y voy a contarte uno de los temas que a mí más me llama la atención, el cual es eje intestino-cerebro. ¿Ok? Está buenísimo, tiene mucho que ver con lo que percibimos, con lo que sentimos y con lo que creemos que es nuestro. Tal vez te guste y si sí, déjame un comentario. Y tienes dudas, puede ser por Instagram o por TikTok, que este, igual que el anterior video, es complemento de uno de los en vivos. Muchas gracias. Pues muy bien, les explico entonces con qué iniciamos con el tema. Tenemos acá parásitos. Me gusta definirlo como organismo dependiente, el cual por supuesto no necesita matar al huésped porque es la forma en la que sobrevive, alimentándose o nutriéndose de él. Ese organismo dependiente va a formar una simbiosis, va a hacerse parte de ese organismo donde está involucrado. Y me gusta dividirlo en dos. Aquellos organismos que hacen una cooperación metabólica, es decir, organismos que son buenos porque las dos partes salen ganando, tanto el organismo como el huésped, salen ganando los dos. Nosotros tenemos simbiosis con muchas bacterias que son buenas, que forman parte de nuestra microbiota. Y también tenemos la simbiosis que va a romper el equilibrio interno. Esta para mí es donde nace el problema, porque entonces ya se le conoce como una disbiosis. Bien, esta disbiosis me gusta separarlas en estas tres. Cuando se pierde la diversidad microbiana, pues es por disbiosis y también fomenta la disbiosis. En una disbiosis los dominan organismos inflamatorios, todo aquello que le va a hacer daño a tu microbiota y la va a permear. Hoy te explicamos todo eso de todas formas. Y acá también tenemos factores que fomentan una disbiosis, aparte de otro tipo de organismos como los parásitos. El estrés, la mala alimentación y el consumo excesivo de antibióticos. La alimentación característica por la poca fibra consumida. Entonces, es importante que hagamos esta distinción que una cosa es distinta de la otra. ¿De acuerdo? Bien, entonces continuemos. Borré todo lo demás para presentarles entonces el cómo es que nuestro intestino está conectado directamente con nuestro cerebro. De hecho, se dice que el intestino es el segundo cerebro por la cantidad tan grande de neuronas que posee, teniendo así como uno de los ejemplos más claros que existen más neuronas dentro del intestino que en la médula espinal. También es importante mencionar que dentro del intestino se produce el 90% aproximadamente de la serotonina. Hoy yo también les explico cómo es que funciona eso, pero ténganlo como referente para que vean la importancia del cuidado de esta parte. Y ok, vamos a ver un poquito este. Y tenemos entonces también como las partes o la forma en la que está conectado al cerebro directamente o el sistema nervioso. Tenemos que están conectados por el nervio vago, tanto los intestinos como el cerebro, por el sistema nervioso, aquí nos equivocamos, entérico, que es todo los nervios de forma visceral, que están obviamente intestinos incluidos. El sistema inmune, las hormonas y los metabolitos microbianos. Estos específicamente son aquellos organismos que consumen las proteínas, que consumen los carbohidratos, las vitaminas, etcétera, el material se nutren y esos desechos son más sencillos para el cuerpo en cuanto a la digestión. Entonces la absorción de nutrientes es más sencilla y es más cómoda gracias a los metabolitos microbianos que se encuentran dentro de la flora intestinal. Y entonces continuemos. Ok, entonces acá les muestro cómo es que los parásitos empiezan a funcionar dentro de este entorno. Tenemos que compiten por hierro, zinc, B12 y triptofano. Compiten en general por una gran gama de nutrientes, pero considero yo que estos son de los más importantes. Este y este, bueno, en general todos, ¿no? Pero estos dos vamos a especificarlo un poquito más adelante. Luego también tenemos que generan una o alteran la absorción de grasas, aminoácidos y por supuesto alteran la mucosa intestinal, que es lo que les muestro acá. También tenemos, un poquito por acá, ahí está. También tenemos que alteran la señalización de las citoquinas proinflamatorias. ¿Qué son las citoquinas? Bueno, son proteínas que señalizan, que indican y le enseñan al sistema inmunológico dónde es que se encuentra el daño. Puede ser un daño por alguna infección, algún daño por trauma, etcétera. Entonces básicamente estas son naturales, son parte de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmunológico, pero pues son las que dicen y avisan dónde está el problema. Lo que hace una disbiosis por parasitosis o por cualquier otro tipo de enfermedad que genere disbiosis va a generar una mala señalización de estas.
Entonces van a irse a marcar, a inflamar la zona, porque es lo que buscan hacer para combatir el patógeno, pero de manera innecesaria. Entonces, una inflamación por citoquinas proinflamatorias constantemente o de manera crónica es lo que trae muchos problemas, ¿vale? No es en sí la enfermedad, sino lo que está pasando gracias a esta disbiosis. Tenemos aquí muy importantes por si las quieren buscar. Son citoquinas que usualmente se dañan cuando hay esta disbiosis. Y bueno, me gusta señalar o marcar en verde como esta pequeña fórmula. Tenemos inflamación más una mala absorción más una señalización alterada nos da igual a disbiosis. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante. Pues siendo así que se cambia la composición de la microbiota, se favorecen las bacterias inflamatorias y pues se rompe la diversidad. Eso es muy importante. Entonces, continuamos. Muy bien, disculpen la música de fondo, espero que no se escuche muchísimo. No es en mi habitación, es fuera. Pero entonces les sigo explicando. Acá les tengo entonces cuál es la respuesta del cerebro ante todo lo que está pasando y qué es lo que hacen los parásitos o también cómo es que responden a ciertos estímulos externos. Esto está súper interesante. Entonces, bien, déjenme mover este del lugar para que no nos estorbe justamente por acá. Mi culpa, ¿eh? Listo, ahí no tapa nada. Entonces, continuamos. Tenemos acá que por parte del cerebro pues hay menos triptófano. Esto voy a explicarles en sí qué es lo que es. Es un aminoácido esencial el cual el cuerpo no produce. Es precursor de la serotonina, muy importante, que controla el ánimo y el sueño, y también es precursor de la melatonina, que controla el ciclo de sueño y la vigilia. Está encontrado normalmente en carnes blancas, en lácteos, huevo, pescado, evidentemente, soja y frutos secos. Entonces, no es que no lo tengamos, sino es que lo consumimos, pero como poseemos una permeabilidad intestinal, les explico bien cómo funciona esto, entonces no se adquiere, no se consume. Es por eso que hay personas que se sienten como decaídas, como tristes, porque hay menos triptófano dentro de su cuerpo, porque no lo pueden absorber, a pesar de que coman alimentos que lo tienen. También obviamente tenemos más inflamación gracias a las citoquinas, que ya les expliqué justamente qué son, que son proteínas que señalizan. Porque aquí hay un relajo, o sea, básicamente dada esta disbiosis, están por todas partes, entonces la inflamación es sistemática. Bien, esto se traduce en un sistema dopaminérgico disfuncional o que hay menos dopamina o que no funciona correctamente. También tenemos niebla mental, fatiga, ansiedad y ya factores que en un inicio podemos llegar a considerar meramente psicológicos ya se presentan aquí por estos medios fisiológicos, como por ejemplo la depresión, los trastornos obsesivos compulsivos, la mala regulación emocional, el mal sueño, fatiga, ansiedad y a nivel mental. Es por eso que hay personas que después de que se purgan estomacalmente hablando o empiezan a cuidar su alimentación, se sienten más claros mentalmente, la expresión de me siento más lúcido, porque entonces ya hay una absorción correcta, estás rompiendo esa disbiosis. Y bien, la primordial para que lo hagamos en términos sencillos, imaginemos que tenemos como un tubito al cual echamos un aceite para que transcurra por ahí la comida o lo que sea. Y ahora supongamos que quitamos este aceite y ponemos otro, que es muy denso, que no permite absorber nada. Entonces, la comida sigue pasando, pero la absorción natural de una microbiota sana compuesta por muchos tipos de microorganismos, como por ejemplo probióticos y prebióticos, que al final les voy a dar muchos de ellos para que puedan empezar a cambiar su alimentación, pues cambia y se hace permeable, entonces directamente nada puede ser absorbido. Esto también favorece mucho las endotoxinas en la sangre, que para tenerlo más claro, ah, bien, les explico, que son partes de la membrana externa de bacterias, por ejemplo, gram negativas como la E. coli, que es súper famosa. Tener endotoxinas en la sangre favorece mucho cosas como la fiebre, la inflamación y en casos ya crónicos o extremos un shock séptico y cuando ya es de manera sistemática, es multiorgánico, ya puede darse la muerte. Entonces, algo que también es en que forman parte de las endotoxinas son los desechos que sueltan los parásitos. Ellos consumen, se nutren a través de lo que tú les das y entonces esa basura, esos desechos, parte natural de su funcionamiento de su organismo, son toxinas para la sangre. Bien. Ahora, la citoquina es muy importante. Llegan al cerebro atravesando la barrera hematoencefálica. Esta es una parte un poquito más anatómica,
pero pues así funciona. Si lo quieren buscar, busquen citoquinas proinflamatorias y el cómo atraviesan la barrera hematoencefálica e inflaman al encéfalo, ¿ok? Es por eso que todo esto se da. Esto es básicamente por inflamación, esto es muy importante. Bien, ahora cuando una persona dice, ¿sabes qué? Es que me siento triste, lo que sea, voy al psicólogo. Tomo terapia, no sé qué. Malamente, los psicólogos no conocen o no es muy común que tengan esto desarrollado. Y por ejemplo van con un psiquiatra, les quiere ya dar medicamentos para la cabeza, cuando no se ha checado todo lo demás, todo lo fisiológico, todo lo intestinal. Entonces, los parásitos que son muy listos y tienen mucho tiempo de evolución, lo que hacen es suprimir o silenciar el sistema inmunológico para que la respuesta sea menor. Entonces tienes menos dolor, parece haber menos inflamación, me explico, porque están respondiendo ante esta interacción externa. Es complicado, pero es muy curioso. Esto pues les digo que bueno, si hay inflamación y esto lo hacen según un estímulo externo. Por ejemplo, vas al psicólogo y tomas terapia, ¿no? Y dices, ay, ya me siento bien, ya no pienso tanto en esto, lo que sea. Tal vez lo que está pasando es que el parásito simplemente suprimió la respuesta inmune y por ende hay menos inflamación. O sea, menos inflamación ocasionada por toquinas proinflamatorias. A lo mejor la sionización se reguló un poco por el tema de que estás haciéndolo con tus pensamientos y con ese trabajo de terapia, pero no quiere decir que te has curado. Y también esto puede cambiar porque en ocasiones puede no haber dolor, puede no haber estreñimiento, puede no haber diarrea, ¿ok? Va variando mucho según el tipo de parásito, el que sea crónico la parasitosis o el estímulo externo, eso es muy importante. Bien, ok. Bien, entonces seguimos explicando. Me gusta mucho este ejemplo, que vienen siendo las neurodivergencias. Personas con autismo, con TEA, con TDAH, con déficit de atención, trastornos obsesivos compulsivos, cosas que ya vienen siendo consideradas pues factores meramente mentales o constructos a base de la fisiología neuronal. eh, Pueden tener muchísima relación con el intestino y una disbiosis por parasitosis, que está muy cañón. Y se fijan, esas personas presentan rigidez conductual, es decir, son más necios. Dices, no hagas esto, lo hacen, se ponen muy pesados, ¿me explico? Y también una rigidez cognitiva. Hay cosas que son sencillas y que simplemente se niegan a entenderlas, porque simplemente no la están procesando bien. Esto sigue siendo por inflamación, por una disbiosis. Es súper importante que tengan en cuenta que casi o un porcentaje muy alto de personas con neurodivergencias, por ejemplo autismo, presentan problemas intestinales, por ejemplo estreñimiento, diarrea, son alérgicos a muchísimas cosas. Algo también muy importante, eso con lo que les mencionaba antes de las endotoxinas, aquellas personas que por ejemplo tienen granitos en la piel, manchas, son alérgicos a cientos de cosas, es porque muy posiblemente tienen parásitos y sus desechos son cosas que el cuerpo no sabe cómo sacar por medios naturales, entonces te presenta granitos, alergia, ¿me explico? Son muchas cosas. Y aquí puse también más ejemplos de lo que una inflamación crónica por disbiosis, por supuesto, nos puede generar un cambio en el umbral de ira. Las personas se enojan más rápido, son más irascibles. También una mayor reactividad. Son personas que son explosivas, que cualquier cosita, digamos así, son de mecha corta, digámoslo así. Eh, Tienen menor tolerancia a la frustración. Cualquier cosa les hace, les victimiza, les daña, se frustran y no saben manejar la emoción. También poseen conductas defensivas. Esto no es 100% característico de una persona neurodivergente. Lo tiene, así como también personas que no poseen diagnosticada esta parte. Ah, También cae mucho la negación de decir, tú tienes parásitos, yo no tengo, es que no, me explico, dan mil y un vueltas, porque la inflamación ha sido tan grande, la presencia crónica de esta parasitosis ha sido durante tanto tiempo que, digámoslo así, ya forman uno parte con el otro. Está muy impresionante, pero tengan en cuenta que estos parásitos tienen más años de evolución que nosotros. Ellos ya estaban aquí antes de que siquiera se desarrollase el primer ser humano. Entonces, tengan eso en cuenta, es muy importante. ¿Y qué más? Tienen un pensamiento dicotómico, el cual consiste en pensar en blancos o negros, en todo o nada. No hay un punto intermedio. Si algo les va mal, todo les va mal. Si algo les va bien, todo les va bien. ¿Me explico? No hay como ese gris, ¿ok? ¿Qué más es importante? Entonces quiero que vean la valía de todo esto. Una disbiosis puede cambiar tu conducta. Puedes dirigirte de forma distinta a otros
por tener problemas con parásitos. Estoy seguro que ustedes conocen sí o sí a una persona que tenga problemas de ira, o una persona que sí o sí tenga un muy mal manejo de sus emociones, o que socialmente sea muy torpe, o me explico, que no entienda temas básicos, o que simplemente se disocia muy seguido, me explico. Todo esto puede ser gracias a una parasitosis, entonces es súper importante. Personas que tienen, por ejemplo, depresión, puede ser por parásitos. Personas que tienen problemas de ansiedad, de estrés exagerado, es por parásitos. A eso hay que sumarle, por supuesto, que el mundo está hecho para que tengas estrés, para que tomes antibióticos, para que tengas una mala alimentación. Todo en realidad fomenta a que rompas este eje intestino-cerebro, porque una forma de tenerte en control es estando enfermo, porque no piensas con claridad, porque no haces uso de tu razón de manera normal, eres obsesivo, eres necio, ¿me explico? Y a esto le sumas que existen hasta parásitos que son microscópicos, pues es un compendio muy grande. A todo esto, me gustaría explicarles la parte final de este video, la cual es la solución. Cómo es que funciona y qué tipo de alimentos yo recomiendo personalmente para mejorar nuestra microbiota intestinal. Espero que les esté gustando hasta este momento. Ok, entonces como parte final de este video, les tengo las soluciones, ¿de acuerdo? Aquí tengo un apartado de alimentos y un apartado de cosas naturales. Empezando con los alimentos, tenemos acá alimentos que por favor tengan más fibra. Si no lo tienen o no es parte de su alimentación, pueden comprarla, por ejemplo, de Similares, que es una farmacia aquí en México, que es muy barata. La Simifibra, creo que se llama, es muy buena, pero consuman fibra, porque eso es súper importante. Los fermentos, también maravillosos. Tenemos como ejemplos, porque hay muchísimos, quesos, kefir, chucrut, que esa es una receta alemana, les recomiendo que las busquen. También el kefir, búsquenlo. Masa madre, en general pan de masa madre, que es el mejor pan que existe. Y por supuesto vinagre de manzana orgánico, ese es maravilloso. Si tienen dudas de cómo utilizarlos, pueden mandarme mensaje por Instagram o mensaje por TikTok, yo respondo. Bien, tenemos también polifenoides, los cuales por ejemplo viene siendo té verde, cacao puro, frutos rojos. Estos sí o sí van a fomentar la producción de triptofano para combatir aspectos como por ejemplo la depresión. Eh, Alimentos amargos. Todo lo que nos mantenga con un pH estable va a romper la disbiosis, que no es la enfermedad, sino es aquello que crea el terreno fértil para la enfermedad. Entonces alimentos amargos que nos mantengan un pH ácido. Rúcula, diente de león, alcachofas, como ejemplos de alimentos que pueden funcionar. Hay muchísimos más, pero les pongo estos para que los tengan presentes. De lo que mejor son fibra y fermentos, porque los fermentos nos van a otorgar o nos van a proporcionar una flora intestinal más diversa, más amplia. Entonces, entre más tipos de microorganismos buenos, bacterias buenas tengamos dentro de los intestinos, dentro de nuestra microbiota, más difícil va a ser para un parásito el lograr invadir la zona, porque va a estar toda ocupada. Incluso va a haber esas propias bacterias que van a combatir con esos parásitos en conjunto con nuestro sistema inmunológico, porque estos se hacen simbiosis, no hacen disbiosis como los parásitos, no se aprovechan. Bien, tenemos ahora cosas naturales que son desparasitantes. Todas estas de aquí son desparasitantes naturales. Entonces, súper importante. También tenemos aquí semillas de papaya, maravillosas. ¿Esas cómo se utilizan? Se limpia la papaya, se separan las semillas y se dejan secar al sol, ¿ok? Y se consumen así, si las pueden moler, muy bien. Si tienen que ser como pastillitas, 8 diarias durante un cierto periodo. Que eso hay que investigarlo también, ¿eh? Si tienen dudas, pregúntenme. También tenemos aceite de orégano, ajo. Este es maravilloso. Saben muy mal, pero es maravilloso. El ajo crudo en ayunas, increíble como desparasitante y como digestivo. El jengibre también como digestivo y como desparasitante. Tenemos, porque favorecen los dos la producción de enzimas que digeran más rápido la comida o de manera más fructífera. Clavo, el clavo de olor, té de clavo es buenísimo. Hojas de neem también es maravillosas y también son desparasitantes. Investiguen, hojas de neem, son buenísimas. El epazote, que es súper rico con elotes o con quesadillas, también es desparasitante. La berberina, la artemisa, la capsaicina, estas también las pueden buscar. La capsaicina pues es básicamente lo que tienen los chiles, es lo que hace que pique, las semillas, vaya, también son desparasitantes. El aceite de coco es maravilloso, incluso puedes hacer tu pasta dental con este aceite, o puedes hacerte un juego bucal con este aceite y te va a funcionar muchísimo. Uno de ellos es, por ejemplo, combinar aceite de coco,
clavo, jengibre y lo haces un líquido. Y eso lo haces como enjuague bucal. Va a ser completamente antiséptico, antimicrobiano y va a funcionarte. Bien, luego también tenemos la trementina, que viene la resina de los pinos, nada más que está destilada. Entonces busquen trementina, grado alimenticio, súper importante. Otros dos que son mis favoritos, la verdad, aparte de la trementina y las semillas de papaya, es la tierra de diatomeas. Es maravillosa. Esta es una alga fosilizada, la cual pues funciona porque oxida directamente la capa más externa, celularmente hablando, de los parásitos. Un funcionamiento muy parecido a lo que hacen los medicamentos, los desparasitantes naturales como el albendazol o mebendazol, que son más comunes, los cuales les cortan el suministro de glucosa a los parásitos para que ya no puedan o no tengan que comer. También la esciolita es maravillosa porque viene con un montón de minerales buenos para la salud. Y dejen esto, lo voy a meter por acá. Disculpen que tapo lo de aquí, pero es para mostrarles. También maravilloso hacer ayuno. Es la forma más sencilla de hacer que tus células se limpien a sí mismas. La meditación, maravillosa. El enseñar a tus células lo que deben de hacer nunca va a poder ser sustituido. Entonces, mediten. Si no saben cómo hacerlo, díganme por favor en comentarios o por Instagram y yo les prometo que les puedo traer un video con muchos tipos de meditaciones. La higiene, por favor, lávense los dientes, lávense las manos. Algo que pierden como costumbre o que cuando tienen esa disbiosis lo empiezan a normalizar. Eso es súper curioso, ¿eh? Cuando una persona tiene muchísimos parásitos o tiene ya mucho tiempo con ese tema de inflamación crónica, pierde higiene y su actuar va más conforme a la supervivencia de estos mismos. Son personas que antes eran súper limpias, son personas que ahora, por ejemplo, se juntan con gente súper tóxica, aceptan malos tratos, caen en depresión, se alimentan mal, fuman, toman muchísimo alcohol, me explico, cambian su forma de vida, su forma de ser, gracias a que se parasitan, ¿ok? Se vuelven más irascibles, tienen un menor manejo emocional. De verdad que los parásitos son causantes de miles de cosas y de miles de enfermedades. Intensifican a una persona neurodivergente. Entonces les prometo que si cambian todo esto y lo agregan a la dieta de una persona así, va a cambiar. O sea, va a regresar a su normalidad. En cuanto arreglen su microbiota, les prometo que, por ejemplo, una persona autista va a recuperar cosas que se creían perdidas. ¿Ok? Y por supuesto, nada tóxico. En aspectos de decir, pues no fumar, no beber, me explico, todo aquello que rompa esa microbiota, pues es malo. Y también aquí incluimos personas. Todas aquellas personas que sean tóxicas con su entorno, que hagan daño por hacer daño, es mejor alejarse, porque aquí hay de dos. O son malos de una manera natural por sus construcciones sociales con el tiempo, o son malos porque están parasitados. ¿Vale? Eh, Importante, hay muchos antojos que uno cree tener, como por ejemplo, ay, se me antoja algo dulce, se me antoja algo no sé qué. No, cuando tienes una disbiosis de mucho tiempo, tus antojos cambian, así como cambia tu forma de percibirte y de actuar con los demás, cambian tus antojos. Entonces puede que a veces digas, ay, se me antoja algo dulce, y ese antojo no es tuyo, es un antojo de un parásito. Entonces, súper importante eso. ¿Qué más? Como para terminar. Pues creo que vendría siendo todo. Si tienen más dudas, si les gustaría que hiciera videos de otro tema aparte de si quieren que especificara aún más en o hablara más sobre parásitos, como ustedes gusten pueden decirme. En cualquier caso, gracias por quedarte hasta acá al final. Este, no sé, coméntame parásitos si llegaste a esta parte. Y listo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Nos vemos en otro video y ya. Recuerden que el cerebro no solo se inflama por pensamientos, sino por una mala microbiota, ¿de acuerdo? Gracias.